Bienvenidos amigos a este primer video del curso de horticultura orgánica que hemos titulado Huerto Orgánico en Casa. El día de hoy vamos a aprender a preparar el sustrato correctamente y sembrar nuestras semillas de tomate y pimiento. Así que acompáñenme. Para esta primera sesión vamos a necesitar lo siguiente. Lo primero es una bandeja de germinación. Yo tengo aquí una que tiene 9 celdas de ancho por 16 de largo, lo que me va a dar un total de 144 celdas. Tengo sustrato para germinación de semilla y ojo, este tiene que ser sustrato exclusivamente de germinación. Si utilizamos tierra negra, nos arriesgamos a que haya algún microorganismo que pueda dañar nuestras raíces. Por tanto, este sustrato, que es especial para germinar, ya viene previamente desinfectado y no necesitamos realizar ningún tratamiento. Necesitamos nuestras semillas de tomate y de pimiento. Yo escogí este tomate variedad Roma porque es una planta de crecimiento determinado. ¿A qué me refiero con esto? Quiere decir que el tomate no va a crecer no va a llegar a 2 metros, sino que se va a mantener más o menos en 1,5 metros, lo que me va a facilitar el manejo de la planta cuando ya esté en campo, en nuestro huerto. Y esta planta pues, de pimiento, que es de cáscara gruesa, que tiene un gran tamaño y que generalmente se utiliza para asar. Algo muy importante que deben observar cuando compren sus semillas es la fecha de producción y la fecha de caducidad. No vayan a comprar semillas muy antiguas, si mucho quizás 2 años máximo, porque la viabilidad de las semillas disminuye conforme pasa el tiempo. En otro video les voy a explicar qué es lo que sucede, por qué es que las semillas no pueden durar mucho tiempo, pero eso será en otro video y en esta ocasión nos vamos a enfocar exclusivamente en utilizar estas que yo tengo por acá. Necesitamos también un recipiente en donde podamos mezclar nuestro sustrato con agua. Obviamente vamos a necesitar agua, no la tengo acá, pero ya cuando venga el momento la voy a traer. Necesitamos un par de recipientes en donde podamos poner nuestras semillas. Y para facilitarnos la labor de agarrar nuestras semillas, tengo una pinza con la cual vamos a introducir las semillas ya en la bandeja con el sustrato preparado. Si tú quieres realizar este proyecto paralelamente con nosotros, puedes hacerlo y nos puedes escribir cuáles son tus dudas y preguntas mientras lo haces. Te invitamos también a suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad de este curso. El primer paso es mezclar el sustrato con el agua. Yo ya abrí la bolsa del sustrato y ya tengo el agua. Para manipular el sustrato yo les recomiendo ponerse unos guantes. Con esto evitamos cualquier contaminación que podamos hacerle con nuestra mano. Una vez ya tenemos nuestro sustrato puesto en nuestro recipiente, vamos a incorporar agua. Y esta es la parte importante, porque no tenemos que dejar nuestro sustrato muy seco ni muy saturado. Muy seco no, porque no nos va a facilitar el llenado de la bandeja. Y tampoco le va a dar las condiciones adecuadas de germinación a la semilla. Y muy mojado, tampoco nos va a facilitar el llenado de la bandeja, porque va a estar demasiado aguanoso y entonces va a ser como un lodo que no vamos a poder manipular fácilmente. Entonces vamos a empezar agregando agua un poco y lo vamos a ir removiendo con nuestra mano. Esto va a ser un poquito sucio, pero no importa. Así es. Todavía está bastante suelto. Voy a agregar un poco más de agua. Y para saber si ya la humedad es correcta, se hace una prueba muy sencilla. Es que voy a agarrar un puñado de este sustrato en mi mano y voy a aplicar presión. Si escurre un poco, es que está correcto. Si escurre así como está acá, es que tiene mucha agua. Entonces voy a incorporar un poco más de sustrato.
Voy a hacer nuevamente la prueba. Y se ven ahí, escurre un poco, pero ya no demasiado. Este es el punto que necesitamos para empezar a llenar nuestra bandeja. Una vez que tenemos nuestro sustrato con la humedad adecuada, empezamos a hacer el traslado. Y lo hacemos así. Yo voy a llenar únicamente la mitad de la bandeja. Eso me va a dar un total de 72 celdas. Con lo cual vamos a tener 36 plantitas de tomate y 36 plantitas de pimiento. Plantitas o pilones. Algo muy importante que tienen que hacer cuando estén llenando su bandeja es levantarla y darle pequeños golpes contra la mesa. Si se dan cuenta, aquí ya bajó un poco el sustrato y es porque estamos quitando los espacios vacíos que puedan haber. Bueno, como pueden observar, ya concluimos el proceso de llenado de la bandeja. Ahora lo que corresponde es empezar a abrir nuestras bolsas de semilla. Y las vamos a colocar en estos dos recipientes que tenemos acá para facilidad de escoger las semillas y diferenciarlas. Procedemos entonces a abrir nuestros empaques de semillas para luego vaciar su contenido en los recipientes, así no nos confundimos. Una vez que tenemos nuestras semillas ya debidamente clasificadas, procedemos a colocarlas en nuestra bandeja con la pinza. Estamos agarrando de 2 en 2 y esto lo hacemos para tener un mayor porcentaje de éxito en la siembra. Recordemos que por el tiempo que puedan tener almacenadas las semillas, pueden haber algunas que no sean viables. Entonces, si sembramos 2 o 3 semillas de una vez, pues nos garantizamos que la celda donde estamos poniendo las semillas vaya a germinar por lo menos una semilla. Cuando ya nuestros pilones estén grandes, podemos seleccionar cuál es el más vigoroso y quedarnos con él. El otro lo podemos desechar, porque tampoco queremos tener dos plantas creciendo en un mismo medio. Procedemos a poner las semillas y vamos a repetir el proceso con las demás celdas.
Una vez finalizado el proceso de siembra, procedemos a colocar nuestra bandeja en un lugar en donde pueda estar al resguardo de la luz directa del sol. En este caso la voy a poner en esta estructura con lámina transparente que me va a brindar una buena protección. Muy importante mantener la humedad del sustrato, por lo que debemos revisar de manera regular, de preferencia todos los días, nuestra bandeja para incorporar agua cuando sea necesario. Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Recuérdense que vamos a estar subiendo videos de manera semanal para dar seguimiento a este proceso de crecimiento de nuestras plantas. El día de hoy, como ven, fue el proceso de preparación del sustrato y siembra de las semillas, y vamos a irnos en todo el proceso hasta que cosechemos nuestro producto. Si tienen dudas, preguntas, no duden en escribirnos. Será un gusto recibir sus mensajes y poder responder cualquier duda que tengan. Muchas gracias y hasta la próxima.